Buenos días. El día de hoy abordaremos el tema de hipertensión arterial secundaria, asesorada por los profesores, el doctor Raúl Antonio de Luna Vega y el doctor Mario Alejandro Sánchez Falcón. Mi nombre es Estefanía Brosi García, soy residente de segundo año de la especialidad de Radiología e Imagen del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Durante esta charla hablaremos un poco sobre generalidades, sobre la clasificación de la hipertensión arterial. Posteriormente hablaremos de causas de hipertensión secundaria, que es a lo que va enfocado nuestro tema, y finalmente abordaremos conclusiones. Para comenzar, la hipertensión arterial se define como una elevación persistente de la presión arterial por arriba de 130 milímetros de mercurio de presión sistólica y mayor de 80 milímetros de mercurio en la presión diastólica. La hipertensión arterial es la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares y de eventos cerebrovasculares. Su incidencia y su prevalencia abarca casi una cuarta parte de la población, siendo en hombres casi del 25% y en mujeres pues mayor del 25%, hasta un 26.1%. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables, dentro de los que entran el alcohol, el tabaco, el estilo de vida, el sedentarismo, factores genéticos, entre otros. El cuadro clínico. Podemos tener pacientes tanto asintomáticos, como podemos ver a la izquierda, pero también podríamos tener alguna sintomatología que nos despierte la sospecha de una hipertensión, como cefalea, alteraciones en la visión, náuseas, vómito, epistaxis o alteraciones de tipo auditivo. Para realizar el diagnóstico es necesario tomar las cifras de presión arterial en dos momentos diferentes. Generalmente se recomienda que se realice durante la mañana. Se hacen 2 o más lecturas, como ya mencioné previamente, promediadas. Y bueno, a continuación les muestro las categorías que estamos manejando actualmente según la American Heart Association, considerando a una presión normal menor de 120 y menor de 80 milímetros de mercurio. Aquí en la elevada radica la principal diferencia con la clasificación previa. Previamente lo mencionábamos como prehipertensión. Es muy importante mencionar que este término ya no es utilizado más y lo vamos a marcar como una presión elevada simplemente de 120 a 129 milímetros de mercurio en presión sistólica y todavía menor de 80 milímetros de mercurio la presión diastólica. Posteriormente ya tenemos a la hipertensión en los estadios 1 y 2, siendo la 1 en una presión sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio y de 80 a 89 milímetros de mercurio, y el estadio 2 mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en presión sistólica y mayor o igual de 90 milímetros de mercurio en la presión diastólica. También es importante tomar en cuenta que la hipertensión arterial puede ser solamente de tipo sistólico o de tipo diastólico. Ahora, hablando un poco sobre la clasificación, es importante recordar estos dos conceptos, la hipertensión arterial resistente y la refractaria. La hipertensión arterial resistente se define como aquella hipertensión no controlada a pesar del uso de al menos 3 fármacos antihipertensivos, incluyendo a estos un fármaco de tipo diurético. Y la hipertensión arterial refractaria es la hipertensión no controlada a pesar del uso de al menos 5 fármacos. Dentro de estos 5 fármacos debe estar incluido un diurético de tipo tiazida y un antagonista del receptor del mineralocorticoide. También importante recordar que debe estar utilizado pues a dosis top. Clasificando ahora la hipertensión arterial, sabemos que la mayoría de los pacientes no tienen una causa bien definida de la hipertensión. A esto lo consideramos como una hipertensión arterial primaria. Sin embargo, un escaso porcentaje, siendo 10%, puede presentar hipertensión arterial secundaria. ¿A qué? A diferentes causas que hablaremos más adelante. Nuestro rol como médico radica también en la parte de identificar a los primarios
identificar con más énfasis a aquellos con hipertensión secundaria para poderles dar un manejo adecuado y ofrecerles una mayor expectativa. Bueno, ¿cuándo podemos sospechar en una hipertensión arterial secundaria? Podemos sospecharlo en pacientes jóvenes con una hipertensión de nueva aparición, hablando con ellos sobre su historia clínica, su exploración física, ya que algunos tendrán hallazgos muy específicos que nos guiarán a la etiología, y también por alteraciones bioquímicas específicas. Ahora, causas de hipertensión secundaria tenemos múltiples, de tipo endocrinas y no endocrinas, ¿ok? Nosotros ahorita, por estar hablando de una clase de radiointervención, nos enfocaremos en algunas de ellas donde podremos ser de gran ayuda para ofrecer un tratamiento, un diagnóstico a nuestros pacientes. Estas son algunas de las causas enlistadas. Y estas son las mismas causas que puse en la tabla anterior, pero por grupo de edad. Esto nos va a ayudar a nosotros a identificar las posibles etiologías. Por ejemplo, cuando hablamos de niños, adolescentes, adultos jóvenes, podríamos estar sospechando de una enfermedad parenquimatosa renal, de coartación aórtica, en el caso de niños y de adolescentes. En adultos de mediana edad, jóvenes, podríamos estar sospechando de alguna alteración más hormonal, como la disfunción tiroidea. Podríamos ver también la enfermedad parenquimatosa renal o podríamos ver la displasia fibromuscular. En pacientes adultos también podemos encontrar alteraciones de tipo tiroidea, hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, cromocitoma. Y en adultos mayores podemos ver alteraciones renales, alguna enfermedad renal crónica, enfermedad crónica agudizada, una disminución en la producción de receptores de hormonas tiroideas y una aterosclerosis de las arterias renales. Empezando por la enfermedad parenquimatosa renal, tenemos que esta pertenece al 80% de las causas de hipertensión arterial secundaria. Si veíamos previamente en las tablas que les mostré, podíamos ver que esta enfermedad aparecía casi en todos los grupos de edad. También pertenece de 2 a 5% de las causas de hipertensión arterial. Por clínica, ¿cómo lo podemos sospechar? Podríamos sospecharlo desde un paciente pediátrico hasta un paciente adulto, un paciente que tenga poliuria, nicturia, hematuria. Dentro de los laboratorios podríamos tener un aumento de la creatinina y con ello una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Hallazgos por imagen podríamos tener de utilidad al ultrasonido renal y a la tomografía de abdomen contrastada. Sabemos que son 3 los factores que contribuyen a la hipertensión en la glomerulonefritis crónica. El primero, pues, es la retención de sodio y agua. El segundo, se estimula el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y el tercero es un aumento del tono simpático. ¿Qué podríamos observar? Este es el ejemplo de un paciente masculino de 37 años con hipertensión arterial de larga evolución y proteinuria en rango nefrótico. Al ultrasonido, permítame un momento, por favor. Gracias. Al ultrasonido podemos observar los riñones disminuidos de tamaño con un aumento de su ecogenicidad. Podríamos llegar a observar también sus bordes lobulados. O si, por ejemplo, vemos riñones de tamaño de normalidad, deberíamos ver una diferencia en el tamaño, en el diámetro sagital, igual o mayor a 1.5 centímetros entre ambos. En la tomografía computarizada podríamos observar a los riñones con adelgazamiento e irregularidades de las corticales compatibles pues con cambios atróficos. En este ejemplo de tomografía abdominal computarizada, podemos observar también el caso de una disección aórtica ocasionada posiblemente como una complicación de la hipertensión arterial que el paciente venía sufriendo. Hablando ahora de la coartación aórtica, tenemos que esta corresponde al 0.2% de los pacientes con hipertensión arterial. Su patofisiología pues es desconocida. Sin embargo, nosotros podemos sospecharla como
Una hipertensión arterial, como hemos venido hablando durante la clase, como una diferencia de presión arterial entre extremidad superior e inferior mayor a los 20 milímetros de mercurio, claudicación de las extremidades o disminución o ausencia de los pulsos femorales. Es importante identificarla. Dentro de las complicaciones de la coartación aórtica existe la insuficiencia cardíaca, la presencia de aneurismas aórticos o cerebrales con posterior ruptura, coronariopatías, puede haber una endocarditis bacteriana e incluso una muerte súbita. Hablando de supervivencia en pacientes con coartación aórtica, a los 20 años de edad es igual a un 75% y conforme va avanzando de edad va disminuyendo. Hacia los 30 años tenemos un 50% de tasa de supervivencia y 25% después de los 40 años. ¿Cómo podemos clasificar de manera general a la coartación aórtica? Como preductal, hay literatura que marca también la clasificación de yuxtaductal y postductal. En la preductal podemos encontrar que la zona de estrechez de estenosis está proximal al conducto arterioso. Esta es el menos frecuente, pero nos puede ocasionar, por ejemplo, en clínica, una insuficiencia cardíaca severa y es más frecuente pues, en pacientes de tipo pediátrico. La yuxtaductal se encuentra adyacente a la zona del conducto, mientras que la postductal se encuentra distal a la implantación del conducto arterioso y es el tipo más frecuente. Esta se suele identificar también de manera más frecuente en pacientes adultos y puede estar asociada a malformaciones como una aorta bivalva o como a la presencia de aneurismas aórticos. En cuanto a estudios de imagen, podemos encontrar que desde una radiografía de tórax nos puede orientar hacia el diagnóstico. Sin embargo, pues la angiotomografía y la angioresonancia son de vital valoración para tanto valoración anatómica como funcional. Podemos encontrar las utilidades, como menciono en esta tabla que estamos viendo, que la angiotomografía nos puede ayudar para el diagnóstico inicial, nos puede ayudar también para identificar un síndrome de coartación aórtica media, nos puede ayudar también como tratamiento para evaluación después de los tratamientos que se le realizan, para permeabilidad de injertos, para evaluación de stents. Y en cuanto a la angioresonancia, nos aporta información para pacientes pediátricos, nos va a aportar más sobre la función, la masa miocárdica, la función biventricular y pues medida de flujos volumétricos. ¿Qué podemos observar por radiografía? Bueno, podemos observar a lo que llamamos nosotros el signo de Rosler. ¿Qué es esto? Son unas muescas prominentes en la porción inferior de los arcos costales. Estos se van a deber a la dilatación que se está ocasionando en las arterias intercostales por toda la hipertensión que está sufriendo. También podemos observar cardiomegalia secundaria a una hipertrofia ventricular del lado izquierdo. Y pudiéramos observar, por ejemplo, también el signo del 3. ¿Qué significa este signo? Bueno, es una dilatación preestenótica del arco aórtico y de la arteria subclavia izquierda. La indentación, este punto, se va a encontrar en el sitio de la coartación y también posteriormente la otra dilatación correspondería a una dilatación postestenótica de la aorta descendente. En cuanto a la angiotomografía, podemos observar a más detalle el sitio de la estenosis, podemos proporcionar medidas de cuánto mide proximal, distal a la estenosis, el sitio de estenosis per se. Podemos evaluar también la presencia de circulación colateral que se pudiera formar posterior al estado que está en hipertensión del paciente. La resonancia magnética, como ya mencionábamos previamente, también nos proporciona información de dónde podemos encontrar el sitio del estrechamiento, la localización, las dilataciones que podríamos tener proximal y distal. También podríamos observar la circulación colateral que existe y algunas funciones, algunas alteraciones de la función. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, aquí es donde entra la intervención. Puede ser quirúrgico, como por ejemplo
la resección del segmento que está coartado, seguido de anastomosis término-terminal, término-lateral, o la angioplastía con colgajo subclavio, como algunos ejemplos que ponemos por acá. Las cirugías se prefieren en pacientes pediátricos debido al alto riesgo de reestenosis que ellos presentan. En pacientes ya jóvenes y adultos, se ha estudiado que la angioplastía con colocación de stents tiene una tasa de éxito muy similar comparado a un paciente al que le haces un procedimiento quirúrgico, pero disminuyendo pues la tasa de complicación. Es aquí donde podemos entrar nosotros como intervención. Este es un ejemplo de una angioplastía con colocación de stent en un paciente que tenía coartación con obstrucción aórtica completa y además tenía un aneurisma intercostal gigante. En la primera imagen podemos observar una ortografía del arco, la cual está mostrando la obstrucción completa que les mencionábamos previamente. En la segunda imagen podemos ver una proyección oblicua y hacia la izquierda, donde se puede observar el aneurisma que les platicaba previamente, además de la circulación colateral que ya existe. Posteriormente podemos observar cómo va entrando la guía y cómo finalmente al entrar el alambre guía es capturado con un lazo y se establece la línea radial femoral. Primero se expande el balón y ya posteriormente que expandimos el balón se puede realizar la colocación del stent. Finalmente comprobamos la permeabilidad de la aorta. Este es otro caso, un paciente similar donde al principio se le hace una ortografía en la cual podemos observar el sitio de estenosis, donde van colocando posteriormente balón y finalmente en la imagen D podemos observar extravasación del medio de contraste, lo que corresponde a que pues está fugando, si está fugando puede haber una ruptura aórtica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que controlar nuevamente pues este sangrado con una colocación de stent, como podemos ver en las siguientes imágenes, y siendo finalmente en la imagen con la letra G, podemos ver que ya no existe la extravasación o la fuga del contraste. El síndrome de la aorta media es conocido como una estrechez de la aorta torácica distal, de la aorta abdominal o de ambas. Las causas pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Entre los ejemplos más comunes hay pacientes con arteritis de Takayasu, con neurofibromatosis, con fiebre aftosa y con fibrosis retroperitoneal. El cuadro clínico generalmente es presentado pues con hipertensión arterial. Los pacientes pudieran llegar a sufrir de un cuadro de dolor abdominal. Y hallazgos asociados, pues estenosis de algunas de las ramas aórticas. Los estudios de imagen para nosotros realizar la evaluación entran igual, la angiotomografía, la angioresonancia. ¿En qué vasculatura es más frecuente que nosotros encontremos este síndrome de aorta media? Si dividimos en aorta torácica y aorta abdominal, es mucho más frecuente encontrarlo en la aorta abdominal, hasta un 97%. Hablando de las ramas de la aorta abdominal, es mucho más frecuente encontrarlo en la arteria renal, hasta un 70%. Sin embargo, también podemos encontrarlo en el tronco celíaco, en la arteria mesentérica superior. Es escaso, hasta un 3%, pero también hay que considerarlo que puede estar en la aorta torácica distal, como es el caso de este paciente, donde tenemos una angiotomografía axial computarizada, donde se muestra una disminución en el calibre de la aorta toracoabdominal. Se dieron medidas de entre 3 y 4 milímetros en su diámetro mayor. En la reconstrucción sagital podemos observar ese estrechamiento de la aorta, podemos ver la diferencia y podemos ver también una estenosis severa del eje celíaco. Aquí también podemos actuar nosotros al tener una disminución, igual con una angioplastía, con colocaciones de stents. Por ejemplo, acá podemos ver múltiples lesiones que ocasionaban estenosis de la aorta torácica descendente y abdominal. Podemos ver también cómo
va introduciendo balón y cómo se coloca finalmente el stent. Ahora sí podemos ver que el diámetro es algo pues esperado para el paciente y cómo puede mejorar clínicamente el mismo. La hipertensión renovascular corresponde de 1 al 2% de las causas de hipertensión arterial. Clínicamente lo podemos sospechar, pues también hipertensión arterial, la presencia de un soplo renal. Por laboratorios, como hemos estado viendo, aumentos en los niveles de creatinina o una hipocalemia. En cuanto a la imagen, tenemos que el ultrasonido Doppler renal tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 87% en estenosis mayores al 60%. En cuanto a la angiotomografía, tenemos una sensibilidad del 94% y la especificidad hasta del 99% en estenosis mayores al 50%. Y para la angioresonancia tenemos la sensibilidad del 90% y una especificidad del 86% en estenosis mayores al 60%. Algunas de las causas de lo anterior son la aterosclerosis, la cual representa 2/3 de los casos de hipertensión renovascular. Es más frecuentemente encontrado en adultos mayores y nos afecta la arteria renal a nivel del ostium o del tercio proximal. Esto nos puede llegar a ocasionar una obstrucción mecánica o un área de isquemia renal. El examen Doppler intrarrenal del lado izquierdo muestra una curva arterial normal con su pico sistólico y su índice de resistencia, el cual es menor al 70%. Pero si nos vamos al lado derecho, podemos ver cómo ese pico sistólico por acá se ve más disminuido. Vamos a incluso a tener como un aspecto en parvus tardus, lo cual nos sugiere una estenosis de la arteria renal por método indirecto. En el caso de este paciente no se pudieron medir los índices de la arteria renal por artefactos de movimiento intestinal. A este mismo paciente se le realiza una angiotomografía de abdomen, en la cual podemos observar múltiples calcificaciones ateroscleróticas del ostium de la arteria renal derecha y pues también podemos observar el sitio de estenosis de moderado a severo. Este es otro ejemplo de aterosclerosis en una paciente femenina de 76 años, donde podemos observar cambios por aterosclerosis, múltiples placas calcificadas en la aorta y en sus ramas, siendo en el segmento proximal de la arteria proximal izquierda, lo que hace que se observe un poco más estenótica la arteria. A este paciente se le realiza también un procedimiento por una angioplastía con colocación de stent para poder revertir esa estenosis que tiene el paciente. La displasia fibromuscular es una patología que se encuentra más frecuente en jóvenes del sexo femenino. Puede afectar tanto la íntima, la media como la adventicia, pero principalmente afecta a la media. Puede haber una displasia media hasta en el 80% de los pacientes, una fibroplasia perimedial del 10 al 15% o una hiperplasia en la media del 1 al 2%. También puede, como ya les había comentado, puede afectar la íntima y puede afectar la adventicia. En la íntima provocando una fibroplasia y en la adventicia una fibrosis. Esta, en comparación a los hallazgos por aterosclerosis, vamos a ver que afecta la arteria renal en el tercio medio y en el tercio distal. Pero no solamente vamos a ver estos hallazgos localizados a las arterias renales, también podemos ver hallazgos en otras localizaciones, como por ejemplo las arterias carótidas. Estamos hablando de un paciente masculino de 20 años de edad con un cuadro de hipertensión. Podemos observar una ecografía Doppler donde en el riñón del lado derecho podemos observar este patrón marcado como un tardus parvus que se ve muy diferente al riñón izquierdo. Y al realizarse pues esta angiotomografía podemos ver múltiples sitios de estenosis acercándose más a los tercios pues medio y distal. Se le hace esta angiografía donde confirmamos los hallazgos
Muchas veces estos hallazgos clínicamente, bueno, el hallazgo por imagen lo llamamos como en collar de perlas. En estas imágenes de tomografía de cráneo y de resonancia magnética podemos observar, por ejemplo, una disminución tanto del calibre de la arteria carótida del lado derecho y de la arteria vertebral del mismo lado, y también podemos observar una disminución del flujo de dichas arterias. A este mismo paciente se le realizó una resonancia magnética de cerebro, pues aquí les muestro nada más la secuencia de difusión, se le hizo completa, donde podemos ver unas zonas de restricción en el hemisferio cerebeloso derecho. Entonces, pues sí es importante tenerlo en mente porque también puede ocasionar zonas de infarto. En este estudio de tomografía computarizada en reconstrucción coronal podemos ver el hallazgo que les mencionaba de un collar de perlas, donde podemos ver múltiples zonas de estenosis que adquiere estos aspectos. ¿Qué podemos observar? Esta es la tomografía del mismo paciente, pero realizada 2 días posteriores al evento, donde podemos observar zonas hipodensas en cuña, las cuales fueron compatibles con infartos renales. Bueno, tenemos un paciente con una sospecha confirmada de hipertensión renovascular. Tenemos que este paciente con hipertensión renovascular tiene una oclusión mayor al 70%. Ya sabemos si es unilateral, bilateral. Sabemos también o tenemos la sospecha de cuál es la etiología que lo está ocasionando. Lo primero, hay que dar terapia farmacológica con todos los mencionados. Hay que ver también la función renal. Si la tasa de filtrado glomerular es mayor o igual al 30%, y las presiones arteriales se han estabilizado, hay que estar viendo si existen factores de riesgo o si hay lesión a órgano blanco. En caso de no cumplir las metas de la tasa de filtrado glomerular mayor al 30% o que las presiones arteriales no estén estabilizadas, deberíamos de observar la posibilidad de que el tratamiento haya fallado y con ello considerar también la realización de un estento endovascular o en su defecto una reconstrucción quirúrgica. La Sociedad de Radiología Intervencionista nos da ciertas indicaciones y contraindicaciones para nosotros poder realizar una angioplastía y colocación de stent en las arterias renales. Dentro de las indicaciones, consideramos a la estenosis de la arteria renal hemodinámicamente significativa, lo cual definimos como una estenosis mayor al 50% de diámetro o mayor del 75% de reducción en el área del corte transversal y un gradiente de presión sistólica superior al 10%. Para esto, pues hay que considerar varios factores, como la edad, la función renal, la posibilidad del paciente de soportar las complicaciones que pudieran verse asociadas, la experiencia del radiólogo intervencionista también es muy importante. Pero también existen contraindicaciones para realizar estas angioplastías en las arterias renales, como por ejemplo una lesión de una bifurcación renal en la cual más del 50% de un riñón se va a excluir por un stent. La septicemia o un diámetro de la arteria renal de 4 milímetros o menos, a menos que utilicemos aquí un stent liberador de fármacos. Tenemos el ejemplo aquí de una angiografía renal antes y después de la colocación de un stent vascular, donde podemos ver que el medio de contraste por acá nos señala el sitio estenótico y posterior a la colocación del stent, cómo fluye e incluso podemos ver la vasculatura renal pues con más realce. Ok, ahora hablando de inervación renal. Tenemos 2 vías que estimulan la hipertensión arterial en los riñones. Tenemos las vías simpática eferente y la simpática aferente. En la eferente, la información desde la corteza, la amígdala, va a llegar directamente hacia los centros autonómicos del bulbo y vamos a llegar a la columna intermedio lateral.
Posteriormente llegamos a los ganglios celíacos, mesentéricos superiores e inferiores, hasta ir a la adventicia de las arterias renales. Y en cuanto a la información aferente, esta sube por las raíces dorsales y también va a llegar directamente hacia la corteza. ¿Qué sucede aquí? Bueno, lo que va a suceder es que cuando llega la información eferente, nosotros vamos a estimular la hipertensión arterial por medio de las arteriolas, del aparato yuxtaglomerular y de los túbulos. Se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, hay una mayor retención de sodio, de agua, y con esto se hace un eje gradual, se estimula uno y se estimula la otra vía. La denervación renal es un procedimiento para la hipertensión arterial resistente, en el cual se va a utilizar un catéter de radiofrecuencia. A continuación también mostramos la consola, la cual va a proporcionar información al operador sobre la impedancia, el suministro de energía, así como pues la duración de la aplicación. La denervación renal es un procedimiento que se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes donde ya se han administrado las múltiples terapias farmacológicas y no hemos tenido algún éxito, donde no se identifica alguna otra causa que pudiera estar ocasionando la hipertensión secundaria, como ya hablábamos, ejemplo, la aterosclerosis, etc. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, previo al procedimiento es importante administrar una terapia antiplaquetaria y anticoagulante. Debemos administrar ácido acetilsalicílico en las dosis indicadas o clopidogrel también en las dosis mencionadas en la diapositiva. Es importante, pues también, primero, nuestro consentimiento informado, ¿verdad? Informarle al paciente de qué es el procedimiento que vamos a realizar y que él, o en dado caso de que él o ella no estén en condiciones, pues los familiares acepten que se realice dicho procedimiento. Necesitamos también, pues, sedación, el acceso vascular femoral, un introductor vascular que puede ser de 6 o de 8 French, una guía hidrofílica de 0.35 preferentemente. De acuerdo a la anatomía renal, pues es el catéter que podemos utilizar. Y antes de accesar a la arteria renal, es importante la administración de heparina para evitar vasoespasmos en las arterias. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, nosotros al momento de accesar vía femoral, vamos a ir pasando hacia las arterias renales. Vamos a hacer con este dispositivo, vamos a hacer una ablación de las paredes de las arterias renales. Nos vamos a ir desde distal hacia proximal, brindando dos ablaciones para finalmente, 2 ablaciones en cada lado de la pared. Nos vamos a ir para finalmente poder, o sea, ahí rompemos ese ciclo de las vías aferentes y eferentes que les mencionaba previamente, y eso nos puede llegar a normalizar las cifras de presión arterial. Tenemos también a la embolización renal, el cual está indicado en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, en pacientes con hipertensión que no está controlada, pacientes con proteinuria masiva, puede servir para ablación de riñones nativos en receptores de trasplante, rechazo de aloinjerto. Incluso este procedimiento se ha visto que se utiliza en pacientes pues, con tumoraciones en distintas áreas, por ejemplo, a nivel renal. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues también vamos a accesar vía femoral hasta llegar hacia las arterias renales y finalmente vamos a embolizar. Este es el ejemplo de un paciente pediátrico con hipertensión arterial y proteinuria. Tenemos dos imágenes de tomografía computarizada, siendo la primera una tomografía axial computarizada y la segunda una reconstrucción en coronal, donde se puede observar que existe una hipoplasia del riñón del lado izquierdo en ambas imágenes. Podemos ver también que la arteria renal izquierda tiene un sitio de estrechez y se ve un poco tortuosa. Esto nos puede indicar, pues, lo que ya les venía mencionando, una hipoplasia renal. Se hace una arteriografía renal, donde se hace una embolización con espiral de las dos arterias renales izquierdas. Al final del procedimiento,
se vuelve a inyectar medio de contraste donde podemos ya ver la ausencia completa del flujo arterial del riñón izquierdo. A manera de conclusión, existen múltiples causas de hipertensión arterial secundaria y la radiología nos puede ayudar bastante pues a determinar cuál es la causa. Ya identificada la etiología, podemos nosotros por radiointervención sugerir algún tratamiento, prevenir las complicaciones asociadas de cada una de ellas. Y pues como les mencionaba, la radiología intervencionista juega un papel importante tanto en diagnóstico como en el tratamiento de algunas de las causas. Estas son las referencias utilizadas para esta clase y por mi parte es todo. No sé si existe algún comentario, alguna duda.